Bendito sea su santo nombre. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Amén. Aleluya. Le damos gracias al Señor por su presencia. Gloria a Dios. Amén. Yo no sé si tú has sentido la presencia de Dios, pero creo que sí. Amén. Hermano, cuando abrimos el corazón a Dios y derramamos como esa mujer el perfume de nuestra alabanza, nuestra adoración, sin vergüenza, sin importar qué dirán el que está a tu lado, al final el Espíritu Santo te quebranta, te toca el corazón. Aleluya. Bendito sea Dios. Voy a ser corto, pero muy importante lo que quiero decir hoy. Muy importante lo que hoy quiero decir. De lo que yo hoy quiero hablaros, hermanos, es de la importancia de interpretar bien las Escrituras. Amén. Sabemos que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Sabemos que es la palabra de Dios porque es inspirada por Dios, totalmente inspirada. Pero fue escrita en un vocabulario humano. Fue escrita en un vocabulario humano. Por lo tanto, es importante pues estudiar la gramática, la literatura y la historia para comprender el mensaje de la Escritura. Hay personas que piensan que no es necesario, pero la Biblia fue escrita en un lenguaje humano. Por lo tanto, es necesario estudiar algunas cosas. Hemos puesto ejemplo la gramática, la literatura y la historia. Por ejemplo, a quién iba dirigido esta palabra, a quién iba dirigida, por qué escribió así, quién era, a quién, en fin, hermano, una serie de contenidos, ¿no?, que son necesarios para tener una correcta interpretación de la palabra de Dios. Ejemplos como cuándo lo dijo, a quién lo dijo, qué quiso decir el escritor. Pues no es lo que quiera decir yo, pero hoy en día de lo que menos se predica es qué quiso decir el escritor. Se coge un versículo, se saca de contexto y yo creo que esto significa esto, o lo alegorizamos. Creemos que lo alegorizamos y que tenemos derecho a darle nuestra propia interpretación. Cuando no le hacemos pregunta al texto, qué quiso decir el escritor, cuándo lo dijo, dónde lo dijo, a quién se lo dijo. Entonces, claro, si la Biblia se pudiera interpretar cada uno a su forma, entonces habría tantos intérpretes como interpretaciones, ¿no? Perdón, habría tantas interpretaciones al revés como intérpretes. Pero hay unas normas de interpretación bíblica y una de las más importantes es el contexto. Es el contexto de lo que se está predicando, del contexto de un versículo. Sabemos que un versículo arrancado de su contexto es un pretexto, es una excusa para decir lo que yo quiero decir, y no es así. Entonces también encontramos el problema de alegorizar la Escritura. Alegorizarla es darle interpretaciones fantásticas a veces y olvidarnos del contexto inmediato, de a quién iba dirigido, por qué habla así, a quién le estaba hablando, en fin, y muchísimas otras cosas más. Y quiero poner un ejemplo. Si has traído la Biblia, te voy a poner un ejemplo. Quiero intentar que lo veáis. En 2 de Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 3, hay una palabra que habla acerca del Dios de este siglo. El 4:3:4. Dice así en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, hermanos, nosotros sabemos, el Dios de este siglo, sabemos bien a quién se refiere. Sabemos que se refiere a Satanás. ¿Sabías que en el original griego, esto es una traducción, pero en el original la palabra Dios de este siglo aparece también, la palabra Dios también aparece con mayúsculas.
Nosotros aquí lo vemos con minúsculas y sabemos que cuando lo han puesto con minúsculas es porque saben que se refiere a Satanás, que Dios lo reprenda. Amén. Aleluya. ¿Y por qué sabemos que se refiere al Dios de este siglo, que no se refiere al Señor? Por su contexto. Lo sabemos por el contexto, por los versículos que lo rodean, por todo el contenido que hay alrededor. Está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Sabemos que se refiere a Satanás. ¿Por qué, hermano? Puedes decir lo que yo te oiga, por el contexto. Se sabe por eso. Porque el contexto se sabe que no está hablando de Dios. Por el contexto se sabe que está hablando del malo, del maligno, de Satanás. Eso es un pequeño ejemplo. También quiero poneros, aleluya, otro pequeño ejemplo también, que se encuentra en el mismo, en Primera de Timoteo, está casi al final de la Biblia. Todos los versículos que estoy diciendo son del Nuevo Testamento, casi al final. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ahí está. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación como decía. Se refiere a la mujer. Pero se salvará engendrando hijos y tal. Pues hermano, quiero deciros que en la Biblia, según el contexto, hay palabras que tienen varios significados. Hermano, en la Biblia. Una palabra puede tener varios significados según en el contexto en que se encuentra. El uso de un vocablo dentro de su contexto lo determina. Quiere decirse que esta palabra que encontramos aquí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, se refiere a la mujer, dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación como decía. La palabra salvará. Aquí, ¿sabes? Hay personas que no entienden que la palabra salvarse, en según qué contexto quiere decir una cosa y otra. Aquí la palabra salvar no se refiere a la salvación eterna, se refiere a mantenerse segura. Se refiere a eso, mantenerse segura. Entonces, sabemos por el contexto que no estás diciendo que la salvación le vaya a venir a ellos porque haga estas cosas, porque la salvación no es por obra, sino por gracia. Es un regalo de Dios que se recibe por fe, se responde con fe a Dios y sabemos que es por gracia inmerecida. No hay obras que nos acerquen a Dios, pero sí el que ha nacido de nuevo, pues al final tiene obras, ¿verdad? Pero sabemos que se refiere a mantenerse a salvo, mantenerse segura. Esto es otro ejemplo. Es otro ejemplo para que lo que estoy explicando de según en qué contexto una palabra puede significar una cosa y otra. Aquí he puesto, este es el segundo ejemplo que os pongo, se salvará engendrando hijos. No se refiere a que te va a tener la salvación eterna por hacer esto o lo otro, no, se refiere a que se va a mantener segura. Pero esto es una traducción. Entonces para eso se puede estudiar pues un poquito de los originales o simplemente con el contexto. Lo más sencillo es el contexto y lo más eficaz es ver el contexto, es tener en cuenta todo el paisaje. El contexto es todo el contenido. Para entender a qué se refiere es necesario muchas veces hasta leer el libro que estás leyendo, en este caso la epístola entera. A veces es necesario leer hasta la epístola entera. A veces es necesario leer 2 capítulos para saber a qué se refiere en ese versículo. Entonces estos son un par de ejemplos, hay muchísimos más. Hay otro más, aleluya, y yo he perdido la chuleta, no sé qué ha pasado, se ha caído, no sé lo que he hecho con ella, pero bueno. Hay otro ejemplo más que no lo he incluido. Cuando Pablo dice, hermano, dice, no hagáis sabios vosotros mismos, sabiendo que recibiréis mayor condenación, ¿no? Pues la palabra que emplea ahí, digo, ¡ay, condenación! Si me hago sabio, voy a ser condenado. No, la palabra, aunque esté traducida así, en el original se refiere a la palabra meizon crima, se refiere a un castigo más severo. En verdad, podríamos traducirlo, no hagáis sabios porque recibiréis mayor castigo. Si hacéis más mal, recibiréis más castigo. Sin embargo, la palabra traducida es condenación, pero sabemos en el original que no significa eso, que se refiere a castigo. ¿Cómo Dios va a condenar a sus hijos? Por hacerse sabios.
Entonces cuando ves el original ves que la palabra condenación eterna y la palabra condenación que aparece ahí es diferente. Se necesita un poquito, no mucho, solo un poquito de interés, un poquito nada más para esos versículos, sobre todo los controversicos. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué esta pequeña introducción? Porque, hermanos, yo desde que estoy en el Evangelio, pues he tenido una gran lucha porque he escuchado muchos predicadores. Yo nací en la cuna del Evangelio, hermano, fui presentado de bebé. Desde que era un bebé ya estaba en la iglesia yo. Ya fui presentado de bebé. Es verdad que me aparté como el hijo pródigo, estuve 10 años apartado, pero, hermano, estamos hablando de casi toda una vida en el Evangelio, desde mi juventud hasta ahora, quitando esos 10 años que estuve como el hijo pródigo comiendo algarroba, pero hasta eso me ha servido, hermano, para eso me ha servido Dios, porque todo tenía un propósito, aleluya. Quiero deciros, hermanos, que desde que tengo uso de razón he escuchado muchos predicadores y muchísimas cosas pues que sacadas de contexto, ¿no? Y esto es una realidad que todavía se sigue predicando fuera del contexto, ¿no? Y tenemos todavía versículos que llevamos toda la vida oyéndolos y mal usados, hermanos, mal usados, porque cuando estudiamos la Escritura nos damos cuenta de que están mal usados. Y hoy simplemente quiero deciros la importancia que tiene entender bien la Escritura. Es muy importante que yo no me salga de lo que este varón de Dios inspirado que estaba tratando de decir. ¿Y a quién se lo estaba tratando de decir? Porque si yo no entiendo tampoco un poco de historia de a quién se lo está diciendo y por qué, quizá aplico cosas de mala manera al cristiano, que no son para el cristiano, que está hablándole a dos clases de personas, que está hablándole a cabras y que le está hablando a ovejas, para que me entiendan. En algunas epístolas el apóstol Juan habla de una forma a las cabras. Cuando digo cabra me refiero a gente que estaba en la iglesia pero que no son cristianos, que viven como cabras, que hacen lo que quieren, que no disfrutan con la palabra de Dios. Sin embargo, también le habla a ovejas y le habla como hijitos, le habla de otra forma. Entonces hay diferentes auditorios, habla para diferentes audiencias en la epístola. Son cosas importantes, hermanos, son detalles muy importantes que se necesitan para poder hacer un uso legítimo de la Escritura y usarla con temor y temblor delante de Dios, sabiendo que vamos a dar cuenta los que enseñamos la Biblia, vamos a dar cuenta. No importa que lleven 40 años enseñando una cosa de una forma, pueden estar 40 años equivocados. Eso no quiere decir nada, que yo haya aprendido cosas desde que era un niño y que ahora con 30 años el Espíritu Santo a través del estudio me abra los ojos. Pues gloria a Dios. Pues gloria a Dios. Porque nunca es tarde, hermano. Además, es lo que Dios quiere. Además, es lo que Dios dice en la Biblia, que debemos ser llenos del conocimiento. Dicen Colosenses, que ora por los colosenses para que sean llenos del conocimiento de Dios, llenos de sabiduría de la palabra. ¡Aleluya! Y deciros, hermanos, que voy a poner un ejemplo. Hoy el tema de hoy es importancia de interpretar bien las Escrituras. Y la primera norma más importante es no sacar un texto de su contexto, de su contenido. Si hace falta leer todo el capítulo entero, si tienes que leer hasta 2 capítulos más atrás para coger el hilo de la línea que el escritor viene hablando. Es necesario, porque si no vamos a malinterpretar la Biblia y vamos a hacer pues algo que a Dios no le agrada. Porque la palabra es palabra inspirada por Dios, pero está escrita por personas, por seres humanos, en un lenguaje que nosotros entendemos. Hay géneros literarios y muchas cosas. Eso ya lo he dicho antes. Quiero hablaros un ejemplo del temor y temblor, porque creo que me va a dar tiempo para terminar. Todos hemos escuchado muchísimas veces la palabra temor y temblor, siempre en la Biblia. La palabra temor y temblor es una palabra característica del apóstol Pablo. Esa es la que el apóstol Pablo más usaba, la palabra temor y temblor, temor y temblor, temor y temblor, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta el lenguaje del escritor, porque aunque sea inspirado por el Espíritu Santo, cada uno tiene su propia personalidad. Cada uno tiene su forma de hablar. Yo quizá hablo diferente de otro predicador, pero eso lo que importa es que la inspiración del Espíritu Santo. Quizá yo predico con otras palabras, el otro predica de otra forma, pero lo importante es ser fieles a lo que Dios dice. Es lo importante. Quiero poner un ejemplo en 1 Corintios.
Está casi al final de la Biblia, Primera de Corintios. Aleluya. Alguna vez habremos hablado de esto, pero me gustaría recordarlo esta tarde. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3. Primera de Corintios 2, 3. Vamos a ver el uso que Pablo le da al temor y temblor, ¿vale? A ver si es literalmente hay que temblar, o literalmente hay que tener miedo, o es una expresión, o es una expresión que significa otra cosa. He dicho 1 Corintios 2:3. Vamos a leer un poquito el contexto, ¿vale? Empezamos desde el 2, para coger un poco el hilo del contexto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Poder de la palabra Espíritu Santo quebrantando los corazones, trayendo convencimiento de pecado y trayendo salvación y trayendo arrepentimiento. Ese es el poder de Dios, aparte de las señales que el apóstol hacía. Aleluya. Y aquí encontramos la palabra temor y temblor. El apóstol Pablo está diciendo que no fue de gallito, para que me entiendas, diciendo soy un sabelotodo, soy un máquina y lo sé todo y soy muy sabio. Dice que él se mantuvo, que no se propuso no saber nada, cosa alguna, sino a Jesucristo, y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Acaso se refiere que estaba el hermanico literalmente temiendo y temblando? No, es una expresión de respeto. Es una expresión de respeto, de que estuvo entre ellos como es digno de un siervo de Dios, en toda humildad, en toda sencillez, con todo amor, sin aprovecharse de ellos, sino al revés, todo lo contrario, dándose a la obra. Es una expresión de Pablo para decir, yo estuve entre vosotros con temor y temor, yo estuve entre vosotros con muchísimo respeto. Pero sabemos por el contexto que no se refiere a que estaba entre ellos temiendo y temblando, ¿verdad que sí? Porque no tiene sentido. Si no sabemos por el contexto a qué se refiere, ¿verdad? Otro ejemplo, un poquito más adelante, en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 7, y el versículo 15. Esto es un ejemplo súper sencillo, pero hay cosas que son también más delicadas y que solamente si estudiamos la palabra podemos tener luz. Si leyéramos el contexto, que no hay tiempo de leerlo, desde el versículo 7, perdón, desde el capítulo 7 en adelante, nos daríamos cuenta de que Pablo está muy contento de que los corintios se han arrepentido. Se han arrepentido los corintios de su mal comportamiento, de no haber tenido en cuenta al apóstol Pablo, de haberle dado el abrazo a falsos profetas, a falsos maestros y haber echado a Pablo a un lado después de todo lo que Pablo había hecho por ellos. Y Pablo le escribió una carta que la llaman la carta perdida y la carta severa, que Pablo le escribió a ellos, una carta severa que no se encontró, por eso no está en la Biblia, pero sí sabemos por la segunda epístola que hubo una carta severa, porque Pablo lo dice, como escribí con palabras para despertaros. Y él mismo Pablo lo dice, no lo digo yo, lo dice Pablo. Y esa es la que llaman los teólogos la carta perdida, la carta severa, que Pablo le escribió a ellos por lo que estaban haciendo. Y entonces al final se arrepienten y entonces Pablo manda a uno de sus discípulos, a Tito, lo manda para ver cómo está el asunto. Y entonces él se alegra de las noticias que Tito le da de cómo está la cosa. 2 de Corintios 7:15. Leemos, aleluya, leemos, bien, vale, del 14. Dice, pues si de algo me he gloriado,
Pero si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Él envió a Tito y al final Pablo se alegra, y Tito de saber que al final lo recibieron con temor y temblor. Aleluya. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que al final se arrepintieron y recibieron a Tito como es digno. Como es digno. Como es digno de hijos de Dios, con humildad, con sencillez, con respeto, con valoración, valorando al hermano Tito que ha venido, que es un siervo de Dios también, que está con el hermano Pablo trabajando, el apóstol Pablo, y lo recibieron con temor y temblor. ¿Acaso estaba la congregación temblando y teniendo miedo? ¿Se puede aplicar literalmente ahí, hermano? No. Sabemos que la expresión de Pablo aquí denota respeto, reverencia, temor y temblor. Recibieron a Tito con temor y temblor. Sabemos que sabemos por el contexto, sabemos que es así, que lo recibieron como Dios manda, con humildad, con sencillez, con respeto, con buen amor, todas esas cosas que Dios quiere. Y Pablo lo expresa así, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Y su cariño para con vosotros es más abundante cuando se acuerda, Tito, de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Ahí está. Ahí está el segundo temor y temblor. Aleluya. Ahora encontramos otro en Efesios. Voy a deciros todos los temores y temblores que aparecen en la Biblia, que solo son 4. Solo son 4. Llevamos dos. Llevamos 2. Efesios 6:5. En Efesios 6:5 está dando consejos el apóstol Pablo y le está diciendo: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y si lees todo el contexto hasta el final y antes, te das cuenta que le está dando los mejores consejos que puede darle. Le está diciendo a los amos cómo deben de tratar a los siervos, y está diciendo a los siervos cómo deben de tratar a los amos, no sirviendo al ojo, no siendo engañadores. Cuando viene el amo me pongo a trabajar tiqui, 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 para que me vea que estoy trabajando, y cuando se vaya digo, ya no trabajo, me escaqueo, no hago nada. Entonces Pablo le está diciendo no como sirviendo al ojo, sino haciéndolo como para Dios. Amén. Y le añade aquí: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Otra vez el temor y temblor. No está diciendo que le tengan miedo a sus amos, está diciendo que los sirvan con respeto. Esa frase, esa palabra, temor y temblor, denota respeto, denota obediencia y denota, hermano, pues las cosas como Dios quiere que se hagan. Con amor, con sencillez, con humildad, con respeto, con cariño, con obediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo bueno de parte del Señor. Pues ahora nos encontramos con uno de los versículos más controversicos y que por desgracia todavía se sigue usando. Todavía se sigue usando el guarda tu salvación con temor y temblor, no vaya a ser que la pierdas. Todavía se sigue usando ese versículo. Vamos a verlo, vamos a estudiar un poco. Me da tiempo. En Filipenses 2:12, este famoso versículo que tantos dolores de cabeza, hermano, ha proporcionado, pero no porque el versículo sea malo, sino por los malos intérpretes que no estudian la Biblia. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Aleluya. Para poder, hermano, interpretar bien esta palabra, mira, hermano, siempre dice, aleluya: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, y hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo no pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pues hermano, si lees el contexto de ahí y te vas para atrás, un capítulo atrás, Pablo está dándole una serie de conductas, una serie de consejos de cómo deben de conducirse, de cómo deben de ocuparse en su nueva vida, de cómo deben cultivarla, cómo deben ocuparse por caminar en buenas obras, cómo deben de ocuparse no en las cosas del mundo, sino ocuparse en las cosas que tienen que ver con la salvación, con el reino de los cielos, porque salvación no solo es tu salvación personal, sino la salvación incluye todo el reino de los cielos, es buscar a Dios primeramente, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadiduras. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La salvación abarca mucho, hermano, abarca mucho. Y si lees de ahí para atrás y lo lees desde el capítulo 1 hasta llegar ahí, si tú lo lees de Filipenses desde el capítulo 1 hasta pasar el 2 y llegar hasta el 3, te darás cuenta del contexto. Te darás cuenta del contexto y es de ocuparse en llevar una vida cristiana y de ocuparse en las cosas de Dios. Ocuparse en las cosas de Dios. Le da una serie de consejos en el capítulo 1 hasta llegar al 2. Le da un montón de consejos, hermano. Le dice, solamente en el 1.27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿cómo? Firmes, amén, en un mismo espíritu. Amén. Sigue, amén, combatiendo. Amén. Sigue, unánime en un mismo... perdón, me he perdido, se me ha nublado la vista, aleluya. Gloria al Señor. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En nada, intimidados, no te intimides por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Sufrimiento, conducta, está dando unas pautas, esa era la palabra que buscaba, está dando unas pautas de comportamiento, unas pautas de cómo deben comportarse, cómo deben de andar, cómo deben dedicarse a las cosas del Señor, no a las del mundo. Pero llega ahí, cuando llega el versículo 12, ahí, por tanto, como yo me voy, amados, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que me voy. Ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque sigue hablando y habla de que tienen que iluminar, que su luz ilumine. ¿Por qué se usa este versículo para meter miedo y decir que guarda tu salvación con temor y temblor? Ahora, estudiando un poco más a fondo, un poquito nada más, en lo original en griego, resulta que, esto es una traducción, ¿vale? El original está escrito en griego y es conocido como el griego helenístico y es conocido como el koiné, con K de kilo, koiné. Es el griego, está escrito en griego. Y resulta que el griego tiene, para una misma palabra, tiene hasta 3 significados, ¿vale? Por eso es muy importante estudiar un pelín, pero no tanto. Solamente lo más normal es pillar el contexto. Eso es muy sencillo. Es coger el contexto, porque si coges el contexto, el Espíritu Santo te lo revela. Pero tienes que tener el interés de querer saber qué es lo que Pablo quería decir, no qué es lo que tú interpretes. Porque entonces, como hemos dicho antes, va a haber tantas interpretaciones como intérpretes. Pero hay unas normas. Pues resulta que esta palabra, ocupado, qué curioso que no es la palabra guardar, que es la palabra katergazeste. Del griego katergazeste, con K de kilo. ¿Y qué significa eso, hermano Dani? Pues significa trabajar hasta el fin en algo. Continuamente. Trabajar en algo continuamente. Implica trabajo. Katergazeste implica trabajar en algo hasta el final.
Ocuparte en algo, trabajar en algo. Si tú trabajas en una empresa yo qué sé, de vigilancia, de seguridad, tienes que trabajar hasta el final. No te puedes ir del trabajo antes. No te puedes ir antes. El ejemplo es malísimo. Es malísimo. Pero el caso es que la palabra es catergácete y significa trabajar hasta el final. Amén, amén. ¿Cómo puedo yo ahora coger y olvidarme de las cosas de Dios y centrarme en las cosas de mi vida, del ocio, y olvidarme de las cosas de Dios? Tengo que ocuparme de mi nueva vida. Ocuparme de mi nueva vida, ocuparme del reino de Dios. Ocuparme de iluminar, de caminar en esas obras que Dios preparó de antemano. Debo de ocuparme en eso. No puedo dejarme absorber por los hobbies. No puedo dejarme absorber por los hobbies, o por la pesca, o por cualquier otra cosa, que mi pasión, y al final no tenés tiempo de buscar a Dios, de visitar al hermano, de predicar el evangelio, de llenarme del Espíritu Santo. Debo de ocuparme en esta nueva vida, debo de trabajar en ella, pero no porque la vaya a perder, sino porque es un consejo que Dios me da a través del apóstol Pablo, que debo de iluminar, debo de ser iluminar. Si te fijas en el título pone luminares en el mundo. ¿Verdad que lo pone en tu Biblia? Luminares en el mundo. Es que somos luminares en el nombre de Jesús, hermano. Es que no puedes dejar, es que no puedes apagarte. El apóstol Pablo, si pudiera decir, es que lo que no quiero es que os apaguéis, es que lo que no quiero es que os enfriéis, lo que quiero es que os mantengáis encendidos en el nombre de Jesús. Quiero que os mantengáis encendidos, que dé fruto. Pero qué miedo está, ¿qué? No, hermano, no. Vamos a interpretar la Biblia en su contexto. Aleluya. Eso es lo que quiere decir. No porque yo lo interprete, sino porque el contexto lo dice. El mismo contexto lo dice. ¿A qué se refiere? Aleluya. Entonces hay muchos versículos controversicos. Hay muchos. Pues hermano, podemos hablar gracias al Señor, podemos hablar de todos. Podemos hablar de todos, hermano. Y lo más importante es el contexto y saber a quién le está hablando. Porque en aquel tiempo estaban todos mezclados, hermano. Hasta los fariseos sabían, por un tiempo se habían introducido en la iglesia, pero eran fariseos de los pies a la cabeza, pero estaban ahí. Estaban ahí, lo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 15. O en otro en Hechos de los Apóstoles dice, y se habían introducido de la secta de los fariseos. Estaban de los que habían creído. Sí, que a la hora de la verdad creyó todo el mundo. Y luego con el tiempo vinieron las madres mías, empezaron unos a irse, otros a volverse al judaísmo, y muchos tiraron para atrás y retrocedieron. Claro, pues si de primera se metieron todos ahí. ¡Oh, señales, los apóstoles! ¡Oh, sí, Cristo, sí! Pero de verdad, de corazón, del Espíritu, poco. Eso es poco. Y luego cuando vino la prueba, se vio claramente quién era de Dios. ¿Y cómo se vio? Por la perseverancia. No porque la perseverancia te dé la salvación, sino porque el que ha nacido de nuevo, ese va a perseverar hasta el fin. Amén. Porque tiene el sello, tiene la garantía, tiene el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro dice en primera de Pedro 1:5 que somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Y el poder de Dios es el Espíritu Santo. El que comenzó la obra la va a terminar, dice el Señor. Son garantías. ¿Cómo puedo yo garantizarme a mí mismo, hermano? Si la salvación dependiera de mí, la voy a perder. Pero si soy inclinado al pecado, hermano, soy débil. Si no fuera por la gracia, si no fuera por la misericordia, si no fuera porque mi papá está conmigo y me guarda y me dice, tira para acá, ¿cómo yo iba a conseguir eso, hermano? Usted sabe, Dios no es por obra. ¿Dónde puede estar mi seguridad, hermano? Tengo seguridad. Pero mi seguridad no es una seguridad para hacer lo que quiera. Porque si soy un hijo de Dios, yo aborrezco el pecado por naturaleza. Me hace mal el pecado, hermano. Me hace daño. Aunque tenga segura mi salvación, el pecado me hace daño, hermano. Me entristece, se me va el gozo, como a David. Devuélveme el gozo, Señor. Hasta que no confiese no me devuelve el gozo. Hermano, claro que puedes perder el gozo de la salvación. Si hay un pecado de omisión, algo que sabe hacer bueno y no lo hace. Si hay un pecado de comisión, algo que has hecho y no te arrepientes, o algo que en fin, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. La importancia de interpretar bien la Escritura, hermano. La importancia de interpretar bien las Escrituras. Aquí estamos, hermano, predicando cositas muy sencillas. Cosas muy sencillas, hermano, del Evangelio, pero podemos ir poco a poco creciendo más y más. Y, oye, hermano, explícame este versículo. Quiero que me explique este. Y lo vemos, hermano. Y lo estudiamos juntos. Mira, hermano, vamos a estudiarlo. Y es una maravilla, hermano. Porque
te abre, el Espíritu Santo te abre de entendimiento y entiendes qué es lo que los hermanicos querían decir. Nuestros apóstoles querían decir. Y no lo que interpreta Pepito, lo que interpreta fulanito. A mí me da igual que lleves 40 años diciendo eso sí. La Biblia está aquí y se necesitan algunas pequeñas herramientas de estudio. Pero lo más importante es no arrancar un versículo de todo su contenido. Porque tú, ¿cómo puedes saber? Hemos dicho antes que una misma palabra puede tener varios significados dependiendo en el contexto que se encuentre. Hemos visto la palabra condenación y la palabra salvación. Según en qué contexto tiene un significado u otro. ¿Verdad, hermanicos? Pues es maravilloso. Amén. Estudiar la Biblia es maravilloso. Coger herramientas de estudio, tener deseo, quiero saber más. Hay hermanos conozco un hermano que cuando el Espíritu Santo le puso en su corazón estudiar la palabra, fue directo, una de las cosas fue directo a los versículos controversicos. Y fue una maravilla, su experiencia fue una maravilla, porque a medida que el Señor le iba revelando estas grandes verdades, pues venía luz y se hacía preguntas. Entonces, ¿por qué llevo tantos años escuchando esto? Y dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No sé si es Oseas, Manolo, es Oseas, profeta Oseas. Y mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero simplemente quería compartiros eso, hermano. Le damos gracias a Dios por todas las cosas. Amén. Lo importante que es interpretar bien la Biblia, hermano. Amén. Es tiempo de hacer las cosas bien, de entenderlas bien. Da igual que lleven 40 años diciendo una cosa. No, eso no importa, hermano. Desde que el mundo es mundo, siempre la mayoría son los que han estado equivocados. Y siempre ha sido un poco los que están en lo cierto. Siempre ha pasado. Así es la mayoría. Hermanico, meditemos esto. Acordaros de Filipenses 2:12, que dice ocuparse y que el original es trabajar, catergácete en el original griego, y que en ningún momento está diciendo de guardar nada. Porque hasta más, le puedo decir los verbos que se utilizan para guardar en la Biblia, solo hay dos, tereo y pulaso. Solo son dos verbos en el original griego, tereo y pulaso. Y en ningún momento aparece esa palabra. O sea, de que guarda tu salvación con temor y temblor no existe en la Biblia. Y el temor y temblor ya lo has visto. No es literal, es una expresión de respeto. Venga, más cosas, decidme cosas. De respeto, de amor, de humildad, de lo bueno. Aleluya. Claro que sí. Hermanos, de respeto, de amor, de humildad, de las cosas bien hechas, de autoridad, de sinceridad, de bondad, temor y temblor, hermano. Denota respeto. Respeto. Entonces, cuando se cogen estas cosas, se hace mucho daño, hermano. Se hace más mal que bien, no se puede hacer. Le aseguro que interpretar la Biblia incorrectamente no puede hacer bien jamás. Jamás puede hacer bien. Siempre hará mal. Sembrará incertidumbre en el creyente. No podrá tener seguridad. Cuando falle, se sentirá condenado. Porque cree que su salvación depende de sus obras y de su esfuerzo. Perdona, pero si fuera por nuestras obras, nadie se iba a salvar. Nadie se salva. Una palabra que dijo MacArthur, dice, si la salvación se pudiera perder, la perderemos. ¿Por qué tanta seguridad tenemos en nosotros mismos? Eso es un evangelio humanista, hermano. Lo que está predicando el hermano Will Grant, que Dios lo bendiga mucho, un pastor joven que hay en Almería, que predica cada mensaje. Hermano, ¿por qué ese evangelio humanista, esa confianza tanto en el hombre? Yo tengo confianza en lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho en Romanos capítulo 8, versículo 30, que a los que conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya está hecho, consumado es. Está hecho, hermano. Está hecho, la obra del Señor es perfecta, está hecha, hermano. Está hecha. Pero nosotros tenemos que luchar. Y tenemos que llegar a la meta con nuestra medalla. Amén, sí, verdad. Porque Pablo quería eso. Pablo quería llegar con la medalla y no quedar eliminado. Porque él dice, no vaya a ser que yo venga a ser eliminado de la competición. No habla de condenación, se refiere a perder el trofeo, la copa, del trabajo que ha hecho.
del trabajo que ha hecho, que eso Dios se lo iba a recompensar, hermano. Todo el trabajo, todo el desgaste que ha hecho. Dice, y es la palabra que emplea en el original, es el behemá, como diciendo la tarima. La tarima de las recompensas, donde están los que ganan el segundo, tercer puesto, esa es la grada. Pablo utiliza términos griegos para que ellos entendieran bien. Le habla en el idioma de ellos. Ellos sabían muy bien qué era el behemá, qué eran las gradas, donde entregaban las recompensas, el primero, segundo y tercer puesto, cuarto, quinto. Nosotros conocemos 3 puestos, a lo mejor ahí había más. Pero sabía que era cuestión de recompensa. Y Pablo dice, no vaya a ser que venga yo a ser eliminado. Pablo no se refiere a que vaya a ser condenado, sino a perder el fruto por todo su trabajo, por haber dado en algún momento un mal testimonio y desacreditarse por todo lo que estaba trabajando y habiendo hecho. Bien, hermanico, meditemos en esto, porque esto es muy importante. Es muy importante. Si alguna vez tenéis dudas de un versículo, el que sea, decidlo. Hermano, explícame esto que quiero entenderlo. Amén. Amén. Venga, que Dios bendiga.